Bienvenidos a VibraZen, Conexión Divina. Hoy iniciamos un recorrido que pocos se atreven a emprender, adentrarnos en la Matrix Oscura, un entramado energético que define la percepción, las emociones y la conciencia de millones de individuos. No se trata de historias de ciencia ficción. Hablamos de un sistema que manipula energía, controla información y redirige la atención humana, manteniendo a la mayoría en estados de densidad y miedo constante. La Matrix Oscura actúa de manera sutil pero omnipresente. No es un ente visible, sino un entramado de resonancias energéticas que sincronizan miedo, obediencia, ansiedad y distracción en la conciencia colectiva. Cada emoción densa es absorbida y amplificada, funcionando como un combustible invisible que sostiene las estructuras de control. Incluso los sistemas educativos, los medios de comunicación y los patrones culturales contribuyen de manera inadvertida a esta absorción energética. Para comprender la magnitud de la Matrix, debemos analizar cómo la densidad energética se genera. Cada crisis social, conflicto político, narrativa de miedo o trauma colectivo incrementa la resonancia de obediencia y miedo, reforzando la estructura de control. Lo que llamamos realidad cotidiana es solo la capa superficial. Debajo de ella, la energía humana es utilizada para sostener ciclos de repetición y limitación. Esta influencia no solo es individual sino colectiva. Las masas funcionan como resonadores. Millones de emociones densas interactúan, generando un campo de energía que estabiliza la Matrix. La percepción humana se fragmenta, el tiempo parece lineal, la historia se repite y la sensación de desconexión prevalece. Esto asegura que la conciencia permanezca atrapada y que los patrones de control se mantengan invisibles. La Matrix Oscura también manipula la percepción del espacio. Edificaciones, diseño urbano, arquitectura sagrada y patrones culturales están alineados para generar resonancias específicas. Cada símbolo, forma o estructura puede inducir estados de ansiedad, obediencia o apatía. No es casualidad que ciertas ciudades, monumentos y espacios generen tensión subconsciente. Estos lugares actúan como amplificadores de densidad energética, alimentando la Matrix a nivel colectivo. La manipulación se extiende a la tecnología y los medios. Cada imagen, cada mensaje y cada estímulo audiovisual está diseñado para generar reacción emocional inmediata. La atención humana es dirigida hacia lo que produce miedo, sorpresa o deseo, no hacia comprensión o expansión. La programación subliminal, las narrativas repetitivas y los símbolos ocultos operan como vectores energéticos invisibles, creando resonancia de control. En el plano individual, la Matrix provoca fragmentación de conciencia, confusión, duda constante, ansiedad, estrés y sensación de impotencia son efectos directos de la absorción de energía y de la manipulación de la percepción. Cuando millones de individuos están en este estado, el campo colectivo se vuelve más denso, reforzando la estructura de control sin que exista evidencia tangible para la mayoría. La resistencia empieza con conciencia. La observación de patrones de miedo y control permite neutralizarlos antes de que se arraiguen. La respiración consciente, la meditación profunda y la atención sostenida funcionan como anclas vibratorias, estabilizando la mente y el cuerpo frente a la influencia externa. Cada acto de coherencia personal disminuye la densidad, neutraliza la absorción de energía y transforma la experiencia individual. La historia demuestra que la Matrix ha operado durante milenios. Civilizaciones enteras fueron diseñadas para producir densidad emocional y mantener obediencia. Rituales, guerras, religiones, ciclos históricos y estructuras de poder no son coincidencias, sino patrones estratégicos que fortalecen el control. La memoria colectiva contiene indicios de esto. Los relatos de épocas de oscuridad, catástrofes y control social son testimonios de cómo la energía humana fue manipulada a gran escala. La influencia de la Matrix se multiplica mediante rituales energéticos y simbólicos. No necesariamente ceremonias explícitas, sino patrones que generan resonancia. Música, arquitectura, símbolos, números y ciclos temporales. Cada elemento induce vibraciones que fomentan miedo, obediencia y confusión, alimentando la densidad necesaria para sostener la estructura de control. Comprender esto permite identificar los niveles de intervención posibles. Primero, el nivel personal, observar y armonizar emociones y pensamientos. Segundo, el nivel interpersonal, proyectar coherencia hacia entornos cercanos.
Tercero, el nivel colectivo. Cuando suficientes individuos mantienen coherencia, la densidad disminuye y se crean grietas en la Matrix, permitiendo expansión y reorganización de energía. La Matrix oscura también manipula la percepción temporal. La linealidad aparente del tiempo es un mecanismo de control. La mente atrapada en esta linealidad no percibe simultaneidad, ni la interacción entre pasado, presente y futuro. Esto limita la conciencia y mantiene la energía atrapada en ciclos repetitivos de miedo y obediencia. La educación energética y espiritual es clave para resistir. Comprender que pensamientos, emociones y atención son recursos energéticos permite neutralizar patrones de control antes de que se afiancen. Cada práctica consciente contribuye a reconstruir autonomía energética, incrementando coherencia y disminuyendo vulnerabilidad frente a la Matrix oscura. La Matrix actúa en niveles físicos y sutiles. La densidad no solo afecta emociones, también modifica patrones de sueño, salud, concentración y percepción sensorial. La fatiga crónica, la dispersión mental y la confusión son manifestaciones del drenaje energético continuo. Reconocer estos efectos permite intervenir activamente, aplicando técnicas de respiración, meditación y alineación vibratoria. La conciencia puede reorganizar la densidad, estabilizar campos colectivos y proyectar coherencia. La clave es presencia sostenida y alineación interna. Cada respiración, cada observación de patrón de control y cada acto consciente genera un efecto acumulativo que altera la resonancia de la Matrix en entornos cercanos. A nivel colectivo, la Matrix utiliza las emociones densas de las masas como combustible. Cada crisis social, conflicto o narrativa de miedo incrementa resonancia de obediencia y confusión. Las personas atrapadas en la densidad energética colectiva contribuyen, sin saberlo, a mantener la estructura de control invisible. Los individuos que logran mantener coherencia pueden actuar como nodos de resistencia. Su energía estabiliza campos cercanos, permitiendo que otros perciban grietas en la Matrix. La expansión de conciencia es contagiosa. La presencia consciente de uno puede amplificarse, creando zonas de seguridad energética donde la manipulación disminuye y la creatividad emerge. La Matrix oscura también regula acceso a información y percepción. La atención humana es desviada constantemente hacia estímulos diseñados para generar reacción emocional inmediata. Comprender estos vectores permite recuperar control sobre la atención y energía, disminuyendo la absorción energética y fortaleciendo coherencia interna. La práctica consciente se convierte en la herramienta más poderosa. La observación de patrones densos, el análisis de la influencia de la Matrix y la armonización energética generan microcambios que, acumulados, impactan la estructura global. No se requiere confrontación física. La coherencia energética y la presencia sostenida producen cambios tangibles. La Matrix se fortalece con desconexión e ignorancia. La entrega inconsciente de energía emocional y mental es su principal recurso. Cada momento de presencia consciente, cada práctica energética, disminuye la densidad y abre espacio para percepción expandida. La resistencia efectiva depende de disciplina y constancia en la práctica consciente. El control no es absoluto. La Matrix depende de nuestra desconexión. Cada acto de observación, cada respiración consciente y cada alineación interna crean grietas que permiten reorganizar energía. Estas grietas son oportunidades para recuperar autonomía, percibir estructuras invisibles y transformar densidad en claridad. Reconocer la Matrix implica aceptar que miedo, ansiedad y desesperanza no son casualidades. Son recursos energéticos estratégicamente utilizados para mantener control. La liberación depende de coherencia, presencia. La primera acción para resistir la Matrix oscura es reconocer cómo opera en niveles invisibles. No se trata de percepción superficial. La estructura actúa en patrones energéticos, simbólicos y culturales que condicionan la conciencia antes de que exista la voluntad de elegir. La observación activa permite identificar vectores de influencia, desde símbolos ocultos hasta narrativas emocionales diseñadas para generar miedo y obediencia. En entornos densos, como ciudades altamente pobladas o sistemas de poder centralizados, la resonancia de control se multiplica. Cada individuo atrapado en patrones de densidad emocional incrementa el campo colectivo, reforzando la Matrix. Comprender esto es esencial. No es la fuerza física lo que domina, sino la acumulación de energía densa. Reconocer dónde fluye la energía permite intervenir mediante coherencia vibratoria y presencia sostenida.
Para proyectar resistencia consciente, es necesario primero consolidar coherencia interna. La respiración profunda y sostenida actúa como ancla, estabilizando mente, cuerpo y energía. Cada inhalación consciente absorbe energía dispersa y cada exhalación proyecta equilibrio hacia el entorno. Con práctica constante, esta técnica transforma patrones densos en flujo coherente, debilitando la influencia de control que la Matrix ejerce sobre individuos y colectivos. La manipulación de masas se basa en explotación de emociones densas, miedo, culpa, ansiedad, deseo y desesperanza. Sistemas educativos, medios, estructuras de poder y entretenimiento amplifican estas emociones. La clave para neutralizarlas es la atención sostenida. Observar la reacción emocional sin engancharse, identificar el origen energético y mantener coherencia interna. Esto reduce la absorción energética y limita la resonancia de control. La protección energética avanzada requiere crear barreras sutiles. Estas no son físicas, sino campos de coherencia alrededor del cuerpo y el entorno inmediato. Cada acto de intención consciente, cada respiración dirigida y cada visualización de resonancia estable refuerzan estas barreras. Con el tiempo, los individuos pueden sostener coherencia incluso en entornos densos y caóticos, funcionando como nodos de resistencia energética. Comprender la historia de la Matrix permite anticipar patrones de densidad. Las estructuras de control no operan de manera aleatoria, utilizan ciclos de miedo, crisis y manipulación para realinear la atención colectiva. Cada evento aparentemente caótico es parte de un patrón diseñado para mantener resonancia baja. La conciencia entrenada puede reconocer estos ciclos y mantener coherencia, evitando ser arrastrada por la corriente emocional colectiva. La influencia simbólica es otro vector crítico. Arquitectura, símbolos culturales, números y ritmos musicales generan resonancias específicas que manipulan emociones y atención. Aprender a identificar y neutralizar estos símbolos o simplemente percibirlos sin reacción emocional permite al observador mantener autonomía energética. La percepción consciente de patrones densos disminuye su efecto y previene absorción de energía. En la práctica, la Matrix oscura provoca fatiga, confusión y distracción constante. Estas son estrategias de absorción energética. Cuando la conciencia está dispersa, el campo de densidad se mantiene estable. La técnica más efectiva para contrarrestar esto es la alineación de cuerpo, mente y energía. Meditación profunda, respiración consciente y enfoque sostenido permiten reorganizar energía, transformando fatiga en flujo coherente, debilitando la influencia de control que la Matrix ejerce sobre individuos y colectivos. Las redes de influencia son otro nivel de la Matrix. Sistemas económicos, políticos y culturales operan como nodos de amplificación de densidad. Cada individuo atrapado en estos sistemas contribuye a la resonancia global de control. Comprender cómo estos nodos interactúan permite proyectar coherencia en áreas estratégicas. Un grupo consciente puede generar grietas en la densidad colectiva, debilitando la estructura de control. La interacción con la Matrix requiere reconocimiento de la energía latente en cada acción humana. Los pensamientos automáticos, emociones densas y reacciones inconscientes alimentan la estructura. El entrenamiento de la conciencia para mantener observación neutra y coherencia interna transforma estos flujos, debilitando la absorción y permitiendo proyección de orden hacia el entorno. La resistencia consciente también incluye la manipulación de la atención. La Matrix depende de dirigir la atención hacia estímulos que generan miedo, deseo o ansiedad. Redirigir la atención hacia coherencia, claridad y expansión reduce el flujo de energía densa. Cada acto consciente de foco energético funciona como un microantídoto frente a la influencia de control. A nivel colectivo, la Matrix utiliza densidad emocional para mantener estabilidad. La conciencia estabilizada genera grietas. Individuos coherentes actúan como nodos de energía, creando resonancia de orden que puede expandirse a grupos cercanos. La práctica continua permite que estas zonas de coherencia crezcan y afecten la estructura global, debilitando la Matrix sin confrontación física. La protección energética avanzada también implica neutralizar energías externas de control. Campos sutiles, emanaciones de miedo colectivo y resonancias densas pueden percibirse mediante atención energética.
La conciencia entrenada reconoce estas influencias, las neutraliza y proyecta coherencia hacia el entorno, transformando la energía absorbida en flujo ordenado y creativo. La Matrix oscura utiliza emociones densas de generaciones anteriores para reforzar control. Patrimonio cultural, mitos y rituales actúan como resonadores de miedo y obediencia. Cada acto de presencia consciente y coherencia energética disminuye la influencia histórica de densidad acumulada, permitiendo que la percepción de la realidad se expanda y la autonomía aumente. Estrategias avanzadas de resistencia incluyen técnicas de visualización y proyección de coherencia. Imaginar un campo de energía estable alrededor de individuos o grupos densos genera resonancia que reorganiza patrones de control. Cada respiración consciente, cada enfoque sostenido y cada acto de intención contribuye a fortalecer estas proyecciones, debilitando la estructura de control sin confrontación física. Comprender símbolos de control es vital. Numerología, geometría sagrada invertida, arquitectura ritual y patrones repetitivos son herramientas de manipulación energética. Reconocerlos y mantener observación sin reacción emocional neutraliza su efecto. La conciencia que percibe sin engancharse proyecta coherencia y reorganiza la energía del entorno. La Matrix también manipula la percepción de identidad y propósito. Sensación de impotencia, desconexión y repetición histórica son métodos para mantener la mente atrapada en resonancia baja. La conciencia entrenada reconoce estas ilusiones, sostiene coherencia interna y proyecta intención, permitiendo que la energía se reorganice y el flujo vital se recupere. La coordinación de grupos conscientes es un nivel superior de resistencia. Varias personas manteniendo coherencia simultáneamente generan un efecto acumulativo. La densidad colectiva disminuye, los patrones de control se debilitan y la percepción de libertad aumenta. Esto demuestra que la coherencia individual se multiplica cuando se proyecta de manera sincronizada. La Matrix oscura se alimenta de la desconexión con la verdad interna y la ignorancia sobre la manipulación energética. Cada acto de autoobservación, cada práctica energética y cada meditación profunda transforma este flujo. La conciencia deja de ser víctima pasiva y se convierte en agente activo de reorganización energética. La coherencia se expande cuando la atención se centra en percepción amplia y orden interno. La respiración, meditación y enfoque sostenido permiten reconocer vectores de control, neutralizar resonancias densas y proyectar orden en entornos contaminados energéticamente. Cada acción consciente impacta la densidad global de manera significativa. La protección energética avanzada también incluye reconocimiento de manipulación a nivel informativo y mediático. Cada estímulo diseñado para generar miedo o deseo puede neutralizarse mediante atención consciente y filtrado interno. La práctica constante transforma la absorción de energía en flujo ordenado, fortaleciendo la autonomía vibratoria. La resistencia consciente requiere constancia. La Matrix oscura es persistente y adaptable, por lo que la coherencia interna debe mantenerse incluso frente a estímulos extremos. La disciplina en respiración, observación y meditación crean anclaje vibratorio, permitiendo navegar entornos densos sin perder claridad ni autonomía. La expansión de conciencia se produce al reconocer y reorganizar densidad energética. Cada nodo de coherencia estabiliza la estructura cercana y proyecta orden hacia zonas de control. El efecto acumulativo transforma la Matrix, densidad disminuye, percepción se amplía y la autonomía energética se fortalece. Finalmente, la Matrix oscura no es invencible. Su fuerza depende de nuestra desconexión y falta de conciencia. Cada acto de presencia, cada respiración consciente, cada alineación interna genera grietas que permiten reorganizar energía, proyectar coherencia y recuperar libertad. La conciencia activa es la herramienta más poderosa para debilitar estructuras de control y expandir percepción. Al comprender los vectores de control, la influencia simbólica, la resonancia emocional colectiva y la manipulación de la percepción, podemos intervenir desde la coherencia y la observación consciente. La liberación no depende de lucha física, sino de disciplina energética, atención sostenida y expansión de conciencia. La práctica continua permite que individuos y grupos funcionen como nodos de resistencia. La coherencia se multiplica, la densidad disminuye y la Matrix se debilita progresivamente. La autonomía energética se fortalece,
la percepción se amplía y la capacidad de influencia con La práctica continua permite que individuos y grupos funcionen como nodos de resistencia. La coherencia se multiplica, la densidad disminuye y la matrix se debilita progresivamente. La autonomía energética se fortalece, la percepción se amplía y la capacidad de influencia consciente se expande. Gracias por acompañarnos en este segundo tramo. La matrix oscura puede parecer omnipresente, pero la conciencia entrenada tiene poder para reorganizar energía, proyectar coherencia y transformar la densidad. Mantener disciplina, observación y coherencia interna es el camino hacia la libertad energética y la expansión de percepción. Este conocimiento es una herramienta práctica para navegar entornos densos, protegerse de manipulación y proyectar coherencia hacia otros. La fuerza de la conciencia estable es el catalizador que permite que la densidad se transforme en flujo ordenado, liberando energía y expandiendo percepción. La Matrix no es invencible, nuestra coherencia es la clave.